Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir adelante en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. El tercer estudio sobre los viajes de Pedro. Los amigos católicos romanos le llaman el primer papa de Roma. Pues vamos a decirle así, ¿no? Y también les vamos a preguntar que por qué ellos no obedecen al primer papa de Roma. Entonces ya hemos visto nosotros que el apóstol Pedro hizo un viaje de Lidia, Job y Cesarea. Está en el libro de los Hechos, pero nunca hemos visto que diga que Pedro hizo un viaje o echó un viaje a Roma. Y por eso estamos trayendo nuestros estudios. Y el último viaje que vamos a ver ya aquí está en el capítulo 11. En el capítulo 11 de los Hechos dice así, en las letras grandes mayúsculas que están escritas arribita: informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Ok. Informe de Pedro, el primer papa de Roma según los amigos católicos romanos, a la iglesia de Jerusalén. ¿Qué pasó? ¿Por qué no informó a la iglesia de Roma? Si es que son ellos los verdaderos y originales, la iglesia de Cristo. Ellos reclaman y aseguran que son la original y única verdadera iglesia de Jesucristo que fundó Cristo Jesús a través del primer papa, Pedro, el papa de Roma. ¿Es cierto eso o es una gran mentira? Bueno, estamos leyendo los viajes de Pedro. Entonces, ¿por qué no fue a Roma a informar? Bueno, la razón primera es que no había iglesia de Cristo en Roma. Y segundo, no es cierto que allí empezó la iglesia de Cristo en Roma. Ahora, si quieren decir que había, cuando ya Pablo fue allá a Roma encarcelado, llevado preso, entonces ya es otra cosa. Pero yo te voy a decir una cosa, yo les he dicho a mis amigos católicos romanos en el trabajo: ustedes la regaron de a tiro. Yo no sé por qué. Bueno, yo sé por qué. Porque Dios está cuidando de su iglesia y los dejó a estos que hicieran lo que quisieran, pero los hizo, como dicen, pues los engañó Dios en una forma, porque ellos usaron a Pedro. Y dijo Dios: a mi Pablo no me lo van a usar. Porque a ustedes saben bien que nosotros que estudiamos la Biblia sabemos bien que si hubieran agarrado a Pablo, le hubieran pegado en la cabeza al clavo. Pero Dios está protegiendo la iglesia. Y dijo: esto los voy a dejar que se enreden solos ahí. Escogieron a Pedro. ¿Será por las llaves? ¿O porque era el primero que le hablaba a Cristo o contestaba a Cristo? Pero mira, vamos a comparar. Fíjate, Pablo no era casado. Pedro era casado. Si ellos se hubieran agarrado de Pablo, le hubieran dado al clavo. Ahora, ¿qué más? Pablo fue a Roma. Pedro no fue a Roma. Ahora, fíjate otra cosa. Pablo fue al tercer cielo, al paraíso de Dios. Pedro caminó en el agua. Pablo nunca negó a Jesucristo. Y Pedro lo negó muchas veces. Y aún, si es cierto que la carta de los Gálatas se escribió como el año 60, 80 o 70, como ustedes quieran, a mí eso no me importa.
todavía le estaba fallando. Todavía le estaba fallando. El apóstol Pablo lo llamó hipócrita. Lo encontró en pecado y lo reprendió. Fíjate, eso es lo que quiero decir. Que le fallaron estos romanos católicos. Porque Pedro tenía esposa, tenía suegra, tenía hijos. Y es donde voy a terminar con el hijo. Pero acuérdense una cosa, que Dios está protegiendo todo esto de la iglesia de su Hijo Jesucristo. Y yo sé que dije una palabra como que los engañó, pero quería decir esto. Dios no engaña a nadie, pero yo quise decir que Él está cuidando la iglesia. Eso es lo que quise decir. Y los dejó que usaran a Pedro y los dejó hablar y decir, pero si ellos hubieran escogido, ponte a estudiar la vida de Pablo. Es exactamente lo que reclaman ellos de Pedro, que Pedro no lo es. Pedro fue un santo de Dios y se le perdonó todos los pecados y Dios sabía cómo era él. Por eso le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me amas? Y él agachaba la cabeza. Oye, pues claro que sí, Señor. Pero él, Dios, Cristo Dios lo conocía. Ahora, ahí, donde le dice Cristo, Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas. No dice, Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas católicas romanas. No dice. Pedro, ¿me quieres? Cuida mis ovejas católicas romanas. No dice. Mi iglesia, cuida mis ovejas. La iglesia de Cristo. Muy bien, vamos a terminar luego porque quiero terminar con los viajes de Pedro. Este es el tercer estudio. Entonces ya hemos visto y leído que Pedro da la información a la iglesia de Cristo en Jerusalén en el capítulo 11. ¿Ves? En el capítulo 11 se enseña que Pedro informa a la iglesia de la conversión de los gentiles en Cesarea. ¿Ok? Entonces ya vamos a ver. Aquí está informando y él dice, voy a terminar con el capítulo 11, 16, 17, 18. Dice así, ¿no? Entonces me acordé lo dicho por el Señor que cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? 18. Entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Claro que sí. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Muy bien. Ahora, sabemos bien que aquí a Pedro lo encarcelan otra vez, pero matan a Jacobo. ¿Quién es este Jacobo que muere? Bueno, no le preguntes al católico romano porque ellos empiezan a sacar cosas por todos lados. Me gusta porque se ponen, tú sabes, muy que sabe cómo, tú sabes, pero dentro de ellos mismos saben que están echando mentiras. Aquí está, dice en el verso capítulo 12, 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia. ¿A cuál iglesia? ¿La iglesia católica romana? No existía, no existe para Dios la iglesia católica romana. Dice para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? No le pregunto al católico porque va a decir, es el hijo de Zebedeo, es el hijo de Teuía, no, ¿cómo se llama el otro? El otro. Bueno, es un enredo con esos, porque hay muchos Jacobos, pero ellos te dan quiénes son y todo, y la mamá y el papá y todo. Muy bien.
Este es Jacobo, el hermano de Juan. Son dos apóstoles. El hermano de Juan, Jacobo, fue muerto por Herodes, un romano católico. Sí. ¿Quieren que esté la iglesia católica en la Biblia? Pues aquí está. ¿Ok? Ellos lo mataban a todos los apóstoles. A todos. Hasta muchos años la romana católica hizo eso. Ellos lo saben, pero se tapan los oídos para no oír. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Bueno, entonces dice en el verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Ahora, la pregunta del año, del millón, ¿a cuál iglesia? La iglesia de Cristo. Estaba haciendo oración por Pedro, el que ustedes dicen que fue el primer papa. Pero pues ¿cómo vas a ser papa alguien que nunca estuvo en Roma o fue a Roma? O miembro de la iglesia católica romana. Él no fue miembro de esa iglesia. Él fue miembro de la iglesia de Cristo, la que fundó Cristo a través de sus apóstoles. Bueno, entonces ya sabemos bien que fue puesto en la cárcel y entonces también le habló un ángel en el verso 12, 7 y 8. Le dice: he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. 8. Le dijo el ángel: ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Bueno, entonces dice en el verso 11, entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María. Aquí está una María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. No se enreden, hay muchos Marcos. Hay Marcos, el que escribió el Evangelio. Hay Juan Marcos, que es ayudante de Pedro y de Pablo. Pero hay otro Marcos. Hay varios Marcos, como hay varios Juanes y varios Jacobos y varios Simones. No se enreden, como los amigos católicos romanos. Los sacerdotes, esos que dicen que son de Dios, que no son de Dios, echan mentiras de arriba abajo. Ellos se les ha sembrado la mentira desde la planta de la mollera, desde arriba de la mollera hasta la planta de los pies. Mentira, mentira, mentira. Todos los sacerdotes de la Iglesia Católica Romana son mentirosos por dinero. Por dinero. Pero vamos a seguir adelante. 12, me repito. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé. 14. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. 15. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. ¿Te fijas? Es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, sorprendidos. Pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Se fue y salió a otro lugar. ¿Te fijas? ¿A dónde se fue Pedro? Bueno, vamos a verlo. Pero acuérdense una cosa.
se fue a otro lugar, pero también está en el capítulo 15. En el capítulo 15 se habla del concilio, que no es el concilio católico romano que hicieron los romanistas. No es este concilio. Y fíjese dónde está el concilio. El concilio en Jerusalén. Aquí habla Pedro otra vez. Pero quiero darte una cita para que mires cuando dice aquí en el capítulo 12, versos 17. Y salió y se fue a otro lugar. Vamos a decir, no dice, vamos a decir a otro lugar, a otra casa o otra ciudad. Pero vamos a verlo. A ver qué nos dice Hechos 16:6. A ver qué dice antes de entrar al 15, donde está él ahí en el concilio. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver. Ok, sí, me da una referencia, pero ahorita la voy a traer para atrás. Entonces ya miramos nosotros que no terminamos el estudio, sino terminamos este capítulo en el verso 7, donde nomás dice, y salió Pedro y se fue a otro lugar. Y luego en el capítulo 15, aquí aparece otra vez Pedro. Ahora, está en Jerusalén este concilio. La junta. Se juntaron porque había un problema en la iglesia de Cristo. No es la iglesia católica romana, ni estaban en Roma tampoco. Hay que quedarnos en lo escrito. Si tú quieres decir cosas, pues di lo que tú quieras, pero son tarugadas. Porque tú no tienes Biblia para apoyar las tonterías, las idioteces, las tarugadas de ustedes. Pero dice aquí, vamos a ver dónde vamos a estar a empezar. Bueno, vamos a leerlo todo un poquitito para poder entenderle, que se llama el concilio en Jerusalén. Aquí están todos juntos. ¿Sí? Hasta el apóstol Pablo. Pero vamos a leerlo. Dice, desde el 1 hasta donde encontremos la palabra Pedro. Del apóstol Pedro, el nombre. Parece que dice que es el 14, pero vamos a leerlo. Sí, a ver qué da. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Te fijas? No podéis ser salvos. Ahora, yo he dicho y lo sostengo que fuera de Cristo, no importa qué religión sea, no son salvos. Tienes que estar en Cristo. You need to be in Christ. Ahora, no nomás queda ahí, sino tienes que estar en la doctrina. You need to be in Jesus Christ doctrine, que está escrito en la Biblia. Si tú no estás en Cristo y en la doctrina, fíjate, estos judíos estaban diciendo que aquellos hombres que no se hacían la circuncisión, que ya no valía tampoco, no eran salvos. Ahora yo les digo a todos ustedes, a todos, a los católicos romanos, a todas las sectas, a todos los protestantes, a todas las religiones, que si tú no estás en Cristo y en la doctrina, y voy a mencionar para que me entiendas, el bautismo ordenado de Cristo Jesús, si tú no lo has hecho, a mí no me importa que tú digas que es agua y que es material y que esto y este otro. Yo estoy hablando de una ordenanza divina que salió de la boca de Cristo Jesús Dios.
Si tú no has hecho eso ordenado, no eres salvo. Si estos judíos dicen que en el capítulo 2, en el capítulo 1, amén, verso 1, capítulo 15, verso 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y yo digo, si ustedes, cualquiera, hombres y mujeres, de cualquier religión que sea, si no han sido bautizados, como dijo Cristo Jesús en Marcos 16:16 y Mateo 28:19 y Hechos 2:38 y Romanos capítulo 6 del 1 al 7 y San Juan 3 del 1 al 7, donde está hablando con Nicodemo, y Colosenses 2:12 y todo lo que tú quieras, Primera de Pedro 3:21. Si no lo has hecho, el bautismo en mucha agua para el perdón de los pecados, porque hay gente que se bautiza pero ya son salvos, eso no sirve tampoco. No eres salvo si no lo has hecho. Yo te lo digo con todo el amor de mi alma, con todos mis respetos, con todo mi corazón, en el nombre de Jesucristo. Muy bien, seguimos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para traer esta cuestión. ¿A dónde fueron a dar? ¿A Roma? No, a Jerusalén. En Jerusalén empezó la iglesia de Cristo. En Roma empezó la iglesia, si se puede decir la iglesia, o la secta romana, católica romana, en Roma, pero allá empezó. Eso que empezó allá en Roma no tiene que ver nada con Dios, es de los hombres. Verso 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, otra vez, ¿a cuál iglesia? La iglesia de Cristo. Pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿La romana católica? No. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, verso 4, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Te fijas? Verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro, aquí está, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca, la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hasta ahí vamos a llegar. Ahora, la pregunta del año. La pregunta del año. ¿Fue el hermano Pedro, miembro de la iglesia de Cristo, a Roma o no fue a Roma? Porque ya después de este capítulo 15 ya no se habla de él. Ya no se habla de Pedro. Mucho no se habla. Pero vamos a mirar dónde estaba Pedro, porque esta es parte del estudio. ¿Dónde viajó Pedro? Vamos a ir para Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, a ver qué dice la palabra de Dios, registrado por Dios sobre Pedro. Vamos a ver rápidamente. Vamos a ver, ya estamos acá. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1.
A ver qué dice. Entonces ya hemos concluido que en el capítulo 15 es la última vez que leemos sobre el hermano Pedro. Hasta ahorita hemos leído, registrado por el Espíritu Santo a través de Lucas, el escritor del libro de los Hechos, que Pedro nunca fue a Roma. Pero vamos a leer quizás en las cartas, la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, quizás allí está Roma. Vamos a ver. Entonces, pero no chueco, que diga la palabra Roma. ¿Ok? Mira, dice la palabra de Dios que, vamos a ver, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ok. Pregunta. ¿Qué nos está diciendo aquí estos dos versos? Nomás dos versos. Primero verso y segundo verso. ¿Ok? ¿Por qué menciona el apóstol Pedro en su carta estas ciudades? ¿Sería que Pedro estaba ahí? Vamos a leer otra vez. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro escribió estas cartas a las iglesias estas. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde escribió Pedro estas cartas? Que están en Asia y Bitinia. ¿Te fijas cómo la palabra de Dios nos enseña todo sin tener que quitarle, ni ponerle, ni añadirle, ni decir nada fuera del texto o del contexto o fuera de la palabra de Dios? La pregunta mía es esta: ¿dónde escribió y a quién escribió Pedro, el apóstol Pedro, la primera carta? ¿A cuál iglesia? Muy bien, vamos a palabrear, a platicar. Dice Roma aquí. ¿Por qué, si él es lo que dicen ellos que es una gran mentira, por qué no la escribió a Roma? ¿Por qué no la escribió a Roma? ¿Por qué no menciona Roma ahí el apóstol Pedro cuando escribió su primer carta a las iglesias de Cristo? ¿Por qué no dice, y a la iglesia católica, apostólica romana, donde yo fui el papa, donde estuve sentado ahí en el Vaticano, en la silla de Moisés que se quemó? No dice, ¿verdad que no? Ok. Vamos a preguntar otra vez la pregunta del millón. A todos. Protestantes, católicos, liberianos o lo que tú quieras, lo que tú seas. Voy a leer otra vez y voy a preguntar la misma pregunta, porque ya voy a terminar. El apóstol Pedro escribió esta carta, primera de Pedro,
a las iglesias de Jesucristo, la iglesia de Cristo que estaban, ¿dónde? Aquí dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, Son ciudades, son estados, son lugares donde estaba la iglesia de Cristo Jesús. La pregunta del millón: ¿por qué Pedro no puso Roma ahí? O mandarles un saludo, o cuando menos mencionar la ciudad, que según ellos Roma es la santa ciudad. Ahora, sigamos adelante. El hermano Pedro escribió esta carta, ¿de dónde? Ya sabemos que escribió esta carta como dice el verso 2, lo voy a leer. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Por qué no dijo ahí? Y a todos los romanos, católicos, apostólicos, que yo les puse la mano. No dice. Ahora, aquí sabemos bien que el hermano Pedro está escribiendo a la iglesia de Cristo en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia, pero nunca escribió a Roma. La segunda pregunta del millón es: ¿de dónde escribió él esta carta? ¿De Roma? ¿De Jerusalén? Escrito. Vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 15. Vamos a leer el verso 12, 13 y 14. A ver qué dice la palabra de Dios. Dice así. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 12 y 13. Salutaciones finales. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestaos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Dice, esta es la verdadera gracia de Dios católica romana. No dice eso. Ellos dicen, la romana católica, que la Biblia no es suficiente para que nos lleve al cielo. Pues aquí, el primer papa de Roma, llamado Pedro, contradice tal enseñanza. La católica romana no tiene ni la gracia de Dios, ni la salvación de Dios, ni la doctrina verdadera de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Ellos vacilan, engañan y están fuera de órbita porque nunca se han apegado y sujetado y obedecido la santa doctrina de Cristo Jesús. Y el que no tiene la doctrina de Cristo, lo dice Cristo Jesús,
en 2 de Juan capítulo 1 versos 8 y 9. El que no sigue o persevera adelante en la doctrina de Cristo no tiene al Padre y no tiene al Hijo. El que sigue en la doctrina de Cristo tiene al Padre y tiene al Hijo. Y ustedes, romanos católicos, de hace 3,000 años o 10,000 años para atrás, que de nada te sirve, nunca han hecho la voluntad de Dios Padre. Verso 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, con ustedes, y Marcos mi hijo os saludan. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba escribiendo Pedro esta carta? Bueno, vamos a leerla. Voy a repetir y voy a hacer hincapié. Yo sé. Los romanos católicos dicen que la palabra Babilonia significa Roma. No. A mí no me vengas con cuento de hadas. A mí dime la palabra escrita. Yo no creo en pantominas, en payasadas. Tú tienes que enseñarme Roma. Y se acabó. Muy bien. La iglesia, verso 13, primera de Pedro capítulo 13. La iglesia que está, ¿dónde? La iglesia que está en Babilonia, elegida. Fíjate la palabra, elegida, juntamente con ustedes, los que escribí, ¿dónde? En el Ponto, Capadocia, Galacia. ¿Dónde? ¿Qué más? Vamos a leerlo para que miren. En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bitinia. ¿Sabes dónde está la ciudad de Bitinia y qué pasó allí? Déjame verlo primero rápidamente en el capítulo, si es que es la palabra que yo estoy pensando. Fíjate lo que dice. Quédate con la palabra Bitinia porque hay dos Bitinias. Hay dos Bitinias y vamos a leer. Ok. En el capítulo 24 de Lucas, en el verso 50, lo voy a leer. Por eso dije, hay dos palabras. Mira, Lucas 24, verso 50, hablando cuando Cristo se fue al cielo, la ascensión de Jesús. Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Ahora déjame ver, Mateo me está dando Mateo 21, 12. A ver qué significa la otra palabra que está usando el hermano Pedro. Betania. A ver dónde está. Dije que Mateo 21, 12. Permíteme un momentito. Vamos a buscarlo. A ver qué dice. Vamos a ver. ¿Por qué tengo 21, 12? No sé. Vamos a ver. Betania y... No es, me equivoqué. 21:12 dice de purificación en el templo. No es. Lo que quería decir que la palabra, más allá, en otro estudio se lo traigo, la palabra Betania, no sé si era donde estaban las hermanas de Lázaro. Betinia aquí, Betinia. Y Betania fue donde se levantó Cristo, Jesús, para el cielo. Pero al rato les traigo un estudio. Pero aquí dice, en primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Ok? Bitinia. Y luego dice, en el 13, recuerda, le está mandando saludos a las iglesias de Cristo en estas ciudades.
Y luego dice en el 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida, escogida por Dios, juntamente con ustedes, y Marcos, mi hijo, os saludan. Y no es Marcos, o el que se llamaba Marcos, Juan Marcos, que tenía sobrenombre Juan Marcos. No. Tenemos uno que se llamaba Juan Marcos, que su sobrenombre era Marcos. Y tenemos Marcos, el escritor de Marcos, del libro de Marcos. Y tenemos a Marcos aquí. No se confundan. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludar, verso 14, saludaos unos a otros con ósculo santo, con ósculo de amor, conozco lo de amor, paz sea con todos vosotros los que están en Jesucristo. Amén. ¿Dónde estaba el hermano Pedro escribiendo esta carta? En los saludos que dice Roma, Jerusalén, Samaria, Asia o Babilonia. Exactamente, él estaba en Babilonia. En Babilonia. Hay algo muy importante que me está dando el Señor, que sobre la palabra Bitinia. Mira, vamos a leerlo nomás para que mires. En el capítulo 16, versos 6, 7, ahí está la palabra. En el verso 7. La palabra Bitinia. Dice la palabra de Dios, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Como dijo el hermano Pedro ahorita, a todas las iglesias de ¿qué? Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Te fijas? La misma palabra que el hermano Pedro está escribiendo en el capítulo 1 de Pedro, primera de Pedro 1:1. Ahí está la palabra Bitinia. Ahora, vamos a terminar con esto. Ya les he dicho que la carta de Pedro se escribió de acuerdo a lo que está registrado en la palabra de Dios. Y no me vengas con tonterías de que Babilonia es Roma y que esto y este otro, porque no te creo nada. Conmigo no salgas con tonterías. A mí me tienes que enseñar Roma. Y yo te voy a enseñar quién estuvo en Roma. Vamos a leerlo ahorita, antes de que se me pase el tiempo. Entonces, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y les manda saludos. ¿Desde dónde? Bueno, la palabra de Dios lo dice bien claro. Dice, la iglesia que está en Babilonia, que no dijo Cristo vayan por todo el mundo. ¿Qué Babilonia? La nación de los babilonios. ¿No es parte del mundo? ¿Que no deberían ser salvos allí también? Claro que sí. Entonces Pedro está haciendo lo que Cristo mandó en Mateo 28, 19, 20 o Mateo 28, 16 al 20, como tú le quieras llamar. Vayan por todo el mundo. Babilonia es parte del mundo. Muy bien. Entonces dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes allá en Capadocia, en Bitinia, en Asia, en todo el mundo, les manda saludos, y mi hijo Marcos también. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, vamos a terminar diciéndoles a todos ustedes, que despierten y levántense de entre los muertos para que los pueda alumbrar Cristo Jesús. Mira lo que dice. Cuando tú me hables de Roma, tiene que estar escrito así. Te voy a dar una cita. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 17.
pero vamos a leer 16 y 17, pero está en el 17. Así no quiero yo, escrituras. Dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onésiforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. 17. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solicitamente y me halló. 18. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes. Escribiéndole a Timoteo. Mira la palabra. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solicitamente y me halló. Asina, Roma. ¿Quién estuvo en Roma? El apóstol Pablo. Encarcelado con cadenas, como lo que tú quieras, pero él estuvo en Roma. Pedro jamás, de los jamases, fue a Roma. Y si tú tienes una cita, pero no me hables, no me escribas tontería ni nada de eso. Cita. ¿Ok? Porque yo ya sé todos sus trucos. Lo que dije, ermitaños. Todas sus artimañas. Yo ya las sé. Sus desventuras. Sus locuras. No. Biblia. Y no me eches maldiciones, porque voy a quitarte. Te voy a cerrar el canal para que ya no me estés echando maldiciones. Ok. Así que seguimos adelante en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay más estudios, más Biblia y más escrituras en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga, Dios me los cuide, Dios me los guarde. Amén, amén y amén.